En un tiempo donde la corrupción dominaba y la idolatría consumía al pueblo, un hombre se levantó con un mensaje que nadie quería escuchar: juicio inminente, pero también una esperanza eterna. Sofonías, un profeta olvidado por muchos, se atrevió a desafiar a reyes, líderes corruptos y a su propia gente, proclamando una visión de destrucción y restauración. Pero, ¿qué significado tiene su historia hoy? ¿Qué secretos guarda su legado para nosotros? Prepárate para un viaje profundo a través de una profecía que trasciende el tiempo, un mensaje que aún resuena en un mundo dividido y necesitado de redención. Si quieres descubrir cómo un hombre transformó a su nación y dejó un mensaje universal de justicia y esperanza, quédate hasta el final. No olvides suscribirte para no perderte contenido como este, y si crees que esta historia puede impactar a alguien, compártela. Porque esta no es solo una historia antigua, es una lección que aún tiene el poder de cambiar vidas. El cielo de Jerusalén, teñido de un azul pálido, se entremezclaba con el humo de los altares levantados en las colinas cercanas. Sofonías, hijo de Cusí, descendiente del noble rey Ezequías, contemplaba desde la terraza de su hogar el bullicio de la ciudad. La grandeza de su linaje era un recordatorio constante de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, aunque él mismo no estuviera seguro de qué camino seguir. El reinado de Josías, un monarca joven y fervoroso, intentaba restaurar el culto al único Dios verdadero en una nación fragmentada por décadas de idolatría y corrupción. Desde pequeño, Sofonías había oído historias de la grandeza de su antepasado Ezequías, quien había resistido la amenaza asiria y restaurado la adoración en el templo. Pero esos días parecían un eco lejano en una Jerusalén que ahora se inclinaba ante dioses extranjeros y prácticas perversas. La calle principal de la ciudad se llenaba de comerciantes que ofrecían incienso para dioses paganos, mientras los sacerdotes del templo de Yahvé luchaban por mantener la pureza de sus rituales. Aunque su vida estaba llena de privilegios, Sofonías no podía ignorar el creciente peso en su espíritu. Había noches en las que sueños extraños lo perturbaban. En esas visiones, veía una Jerusalén arrasada, sus calles desoladas, sus habitantes dispersos como hojas llevadas por el viento. Una voz profunda, resonante como el trueno, le hablaba desde la penumbra: «Yo te he escogido, Sofonías, para ser mi testigo en estos tiempos oscuros». Al despertar, su corazón palpitaba con fuerza, pero no lograba descifrar el significado de esas palabras. A menudo caminaba por el mercado, observando a su pueblo con una mezcla de tristeza y compasión. Allí veía a los más pobres vendiendo lo poco que tenían para sobrevivir, mientras los ricos, muchos de ellos funcionarios del palacio, acumulaban riquezas a costa del sufrimiento ajeno. La injusticia que presenciaba cada día lo carcomía por dentro, pero ¿quién era él para denunciarla? Era solo un joven, atrapado entre su linaje real y las expectativas de la corte. En las noches, su tío Simeón, un hombre sabio y devoto, compartía con él historias de los antiguos profetas. Le hablaba de Amós, Oseas e Isaías, hombres que habían alzado la voz contra reyes y naciones para proclamar la justicia de Dios. «Quizás tú también estás destinado a algo grande, Sofonías», le decía Simeón con ojos penetrantes, como si pudiera ver dentro de su alma. Pero Sofonías siempre respondía con una sonrisa nerviosa y cambiaba de tema, temeroso de admitir que las palabras de su tío resonaban demasiado cerca de la verdad. El reinado de Josías traía consigo una chispa de esperanza. Aunque aún era joven, el rey había comenzado a erradicar los altares paganos y a restaurar la ley de Moisés. Sin embargo,
Estas reformas enfrentaban resistencia por parte de los líderes corruptos que se beneficiaban del caos. La corte estaba dividida, y Sofonías no podía evitar sentir que pronto habría una confrontación que definiría el destino de la nación. Una tarde, mientras paseaba por las colinas cercanas a la ciudad, Sofonías encontró a un grupo de campesinos orando en secreto a Yahvé. Sus voces eran un susurro constante, cargado de fervor y desesperación. Uno de ellos, un anciano de rostro surcado por las arrugas, se acercó a él y le dijo: «Hemos oído que eres un descendiente de Ezequías. Si es así, no olvides el pacto de tus padres. Esta tierra necesita un líder que nos devuelva a Dios». Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofonías como un puñal. Esa noche, volvió a soñar. Esta vez, la voz era más clara, más insistente. «Levántate, Sofonías. El juicio se acerca, y yo he puesto mi palabra en tu boca. Habla, y no temas a los hombres». Al despertar, no pudo evitar sentir una mezcla de terror y propósito. ¿Sería este el llamado que tanto temía? Si así era, ¿cómo podría responder sin traicionar a su familia, su linaje y sus propias dudas? Mientras los primeros rayos del sol despuntaban en el horizonte, Sofonías sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Desde las murallas de Jerusalén, Sofonías observaba cómo la vida de la ciudad seguía su curso, pero sus ojos no podían ignorar lo que antes había preferido evitar. Las plazas, los templos y los altares improvisados en las colinas cercanas eran testigos de actos que desgarraban el alma. La adoración a Baal había tomado un carácter sombrío, los sacrificios de animales ya no eran suficientes, y las sombras de figuras humanas se perfilaban bajo la luz vacilante de las hogueras. Niños, inocentes y pequeños, eran llevados a la fuerza para ser ofrecidos como tributo al dios Moloc, cuyas estatuas de bronce brillaban bajo el fuego insaciable. Sofonías recordaba las palabras de su tío Simeón: «La idolatría no es solo un acto de rebelión, es un pacto con la oscuridad que devora el alma de una nación». Ahora veía esas palabras materializarse frente a sus ojos. Los gritos de los inocentes se mezclaban con los cánticos de sacerdotes corruptos, hombres cuyo único interés era mantener su posición de poder y alimentar las supersticiones del pueblo. Uno de ellos, un líder conocido como Joadán, se destacaba por su elocuencia y su capacidad para manipular a las multitudes. Predicaba que los dioses extranjeros traerían prosperidad y fertilidad a la tierra, mientras llenaba sus arcas con las ofrendas de los desesperados. Sofonías no podía comprender cómo el pueblo había caído tan bajo. Las mujeres llevaban amuletos con símbolos de los astros, ofreciendo plegarias al sol, la luna y las estrellas como si fueran seres divinos capaces de alterar su destino. Los hombres acudían a santuarios donde rituales oscuros y obscenos prometían poder y fortuna. Cada rincón de Jerusalén parecía estar cubierto por una sombra que se hacía más densa con cada día que pasaba. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Sofonías fue invadido por una visión aterradora. Se encontraba en medio de una vasta llanura cubierta de cenizas. La ciudad que conocía estaba en ruinas, sus muros derribados, el templo convertido en escombros, y un silencio opresivo reinaba sobre todo. Una voz, que reconoció como la misma que había escuchado en sus sueños anteriores, le habló con fuerza: «El día del juicio está cerca. Mi ira arderá como fuego sobre este pueblo rebelde, y nadie escapará. Porque han ofrecido sacrificios a dioses falsos, han llenado sus manos de sangre y han abandonado mi pacto». De repente, la visión cambió.
Sofonías vio a Joadán y otros líderes corruptos, reunidos en un salón adornado con riquezas obtenidas mediante la opresión. Hablaban en voz baja, planeando cómo consolidar su control sobre el pueblo. Uno de ellos dijo: mientras mantengamos a las multitudes distraídas con promesas vacías y rituales espectaculares, nadie se atreverá a cuestionarnos. La escena se desvaneció, y Sofonías despertó empapado en sudor, con las palabras de la visión resonando en su mente. A pesar de su miedo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las imágenes que había visto no eran meras pesadillas, eran advertencias, revelaciones de un juicio que se cernía sobre su pueblo. Durante días, Sofonías caminó por las calles, observando a los comerciantes, los sacerdotes y los campesinos. Veía sus rostros marcados por la ignorancia, la desesperación o la codicia. Se preguntaba si alguno de ellos entendería la gravedad de lo que estaba por venir. Una tarde, mientras cruzaba el mercado, fue testigo de una escena que lo llenó de ira. Un joven campesino, que había llegado a vender los pocos granos que tenía, fue acorralado por los guardias de uno de los líderes corruptos. Acusándolo falsamente de robar, le arrebataron su mercancía y lo golpearon frente a todos. Nadie intervino. El miedo a las represalias era demasiado grande. Sofonías sintió como su corazón se llenaba de un fuego que no podía contener. ¿Hasta cuándo, Señor?, murmuró, sus manos apretándose en puños. Esa noche, la voz volvió a hablarle, pero esta vez no fue un mandato, sino una pregunta: ¿callarás mientras mi pueblo perece, o serás mi voz entre ellos? Sofonías sabía que no podía seguir ignorando el llamado. Aunque el miedo seguía presente, la convicción de que debía actuar comenzaba a arraigarse en lo más profundo de su ser. No era solo un descendiente de Ezequías, era un mensajero de algo mucho más grande. Decidido a advertir al pueblo, Sofonías comenzó a escribir las palabras que sentía arder en su interior. Describió con crudeza las prácticas abominables que había presenciado, las injusticias que desfiguraban el rostro de Jerusalén y el juicio inminente que ningún dios extranjero podría evitar. Sus manos temblaban mientras plasmaba en pergamino las revelaciones que lo consumían, pero sabía que no podía detenerse. Había tomado su decisión. Hablaría, sin importar las consecuencias. La noche era silenciosa, pero en la mente de Sofonías el caos rugía como una tormenta implacable. Había intentado ignorar las visiones y las palabras que lo atormentaban, refugiándose en la rutina y en los deberes cotidianos de su familia noble. Pero esa noche fue distinta. El peso de lo ineludible lo perseguía, y cuando finalmente cerró los ojos, fue transportado a un lugar que no era de este mundo. Se encontró en un valle cubierto de una luz dorada, brillante y cálida, pero a la vez abrumadora. El aire era pesado, y el silencio tenía un peso propio, casi tangible. De repente, una figura resplandeciente apareció frente a él. Era alta y majestuosa, con un rostro que parecía contener el cielo y la tierra en una sola mirada. Sus alas, inmensas y luminosas, cubrían el horizonte como un manto divino. Sofonías cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada de aquel ser que parecía hecho de fuego y pureza. Sofonías, hijo de Cusí, dijo la figura con una voz que resonaba como 1000 truenos. El Señor te ha escogido para ser su portavoz en esta generación corrupta. Levántate y habla, porque los días de juicio están cerca. Sofonías temblaba, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué yo? Soy débil, y mi boca es torpe.
Nadie escuchará mis palabras, y los poderosos me destruirán antes de que termine una sola frase. El ángel extendió una mano hacia él, y en un instante, Sofonías sintió como si una brasa ardiente tocara sus labios. He purificado tu boca. No temas a los hombres, pues mi poder será tu escudo. Habla de la destrucción que se avecina, pero también de la esperanza para los que se arrepientan. No guardes silencio. Antes de que pudiera responder, el valle dorado desapareció, y Sofonías despertó en su habitación, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una larga distancia. Su boca ardía aún, como si la brasa que había visto en su sueño hubiera sido real. No había duda, había sido llamado. Pero con ese llamado venían el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podía enfrentarse a los sacerdotes corruptos, a los líderes que habían sumido al pueblo en el caos? ¿Cómo podría alzar su voz cuando sabía que hacerlo pondría en peligro no solo su vida, sino la de su familia? Durante días, Sofonías evitó actuar. En su corazón, la lucha entre el miedo y la obediencia lo consumía. Caminaba por Jerusalén, observando las prácticas idolátricas y la injusticia, sintiendo como su alma se llenaba de pesar. Sabía que debía hablar, pero cada vez que intentaba abrir la boca, su voz se ahogaba en su garganta. En ese tiempo, la relación de Sofonías con el joven rey Josías comenzó a desarrollarse. Aunque nunca habían intercambiado más que palabras de cortesía en las reuniones del consejo, Josías era conocido por su fervor por restaurar la pureza del culto a Yahvé. Un día, mientras Sofonías meditaba en la terraza de su hogar, un mensajero real llegó para llevarlo al palacio. Al principio, pensó que era un castigo, pero al llegar, descubrió que Josías deseaba escuchar sus pensamientos. «He oído de ti, Sofonías», dijo el rey, sentado en un sencillo trono, con una expresión más madura de lo que su juventud podría sugerir. «Dicen que eres un hombre de linaje noble, pero también uno que camina con un peso en el alma. Jerusalén está rota, y necesito aliados para restaurarla. ¿Qué tienes que decir?». Las palabras del rey lo dejaron mudo por un momento. Quiso hablar de las visiones, del llamado, pero el miedo lo detuvo. Finalmente, respondió con cautela: «Mi señor, la corrupción y la idolatría han envenenado a nuestro pueblo. Sin justicia, cualquier reforma será en vano». Josías lo miró en silencio, asintiendo lentamente. «Justicia, sí. Pero la justicia requiere valentía, Sofonías. Espero que algún día estés listo para demostrarla». Esa noche, decidido a probarse a sí mismo, Sofonías salió al mercado, dispuesto a hablar. Se subió a un pequeño pedestal y comenzó a proclamar con voz temblorosa: «Escuchad, pueblo de Jerusalén. La ira del Señor está encendida contra vuestra idolatría. Vuestros sacrificios a Baal y Moloc son una abominación. Si no os arrepentís, el juicio será como un fuego que arrasa la tierra». Pero apenas había comenzado cuando una turba se reunió. Algunos se burlaban, otros gritaban insultos, y uno de los sacerdotes corruptos, reconociéndolo, ordenó que lo silenciaran. Un grupo de hombres lo empujó, arrojándolo al suelo. El miedo lo paralizó, y antes de que pudiera continuar, huyó, con las burlas resonando en sus oídos. Esa noche, humillado y lleno de dudas, Sofonías volvió a soñar. La misma voz que había oído antes le habló con firmeza: «No temas a los hombres, Sofonías. Ellos son como hierba que se seca y desaparece. Mi palabra es un fuego que nadie puede apagar».
Levántate y habla, porque no estás solo. Sofonías comprendió que su misión no sería fácil, pero también entendió que no podía desistir. El fuego en su interior no se apagaría, y aunque su primer intento había sido un fracaso, sabía que debía seguir adelante. Había sido llamado, y aunque su camino estuviera lleno de peligros, debía obedecer. El palacio de Josías, aunque austero comparado con las grandes cortes de los reinos vecinos, emanaba una energía de propósito y determinación. Allí, Sofonías fue convocado tras los rumores de su intento fallido de advertir al pueblo en el mercado. El joven rey había oído hablar de su osadía y de las palabras que había proclamado. Para Sofonías, la llamada real fue tanto un alivio como una prueba. ¿Acaso el rey lo consideraría una herramienta útil o un hombre peligroso para sus objetivos? Cuando Sofonías entró en la sala del trono, encontró a Josías inclinado sobre un rollo de pergamino, rodeado de sacerdotes y escribas. El rey alzó la vista, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y firmeza. Sofonías, te he llamado porque veo en ti algo que este reino necesita, valor para hablar la verdad. Sofonías respiró profundamente y se acercó al joven monarca. Con una voz clara, aunque cargada de emoción, relató su visión del juicio inminente, las palabras que el ángel había pronunciado y el fuego que ardía en su interior. Habló de las prácticas abominables que consumían a Jerusalén y de la sombra de destrucción que se cernía sobre el pueblo. Cada palabra era como una piedra arrojada al agua, causando ondas que se extendían por la sala. Josías permaneció en silencio durante un largo momento. Luego se levantó, dejando de lado el pergamino. Si lo que dices es cierto, entonces no podemos perder tiempo. Debemos actuar. Pero dime, Sofonías, ¿crees que el pueblo escuchará? El profeta dudó antes de responder. Mi señor, muchos corazones están endurecidos por la corrupción y la idolatría. Pero hay algunos que aún recuerdan el pacto con Yahvé. Si lideras con justicia y determinación, quizá ellos sigan tu ejemplo. Esa noche, Josías convocó a sus consejeros más cercanos y anunció sus planes para reforzar las reformas religiosas. No podemos permitir que este reino siga apartándose del Dios de nuestros padres. Derribaremos los altares de Baal, destruiremos los ídolos y restauraremos la ley en cada rincón de Judá. Las palabras del rey provocaron murmullos entre los presentes, pero Sofonías notó que algunos rostros, especialmente los de los sacerdotes fieles, se iluminaron con esperanza. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar las reformas de Josías. Los líderes corruptos, como Joadán, comenzaron a conspirar en las sombras. Sabían que la influencia de Josías y su alianza con Sofonías ponían en peligro sus privilegios. Si permitimos que el rey y ese profeta ganen terreno, perderemos todo lo que hemos construido, dijo Joadán a sus seguidores. Debemos desacreditarlos antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Josías y Sofonías comenzaron a recorrer Judá juntos, visitando aldeas y ciudades donde los altares a dioses extranjeros se alzaban como testigos de la decadencia espiritual del pueblo. En cada lugar, el joven rey ordenaba la destrucción de los ídolos y la purificación de los templos. Sofonías, por su parte, se dirigía al pueblo con palabras tanto de advertencia como de esperanza. El Señor no se deleita en el castigo, sino en el arrepentimiento. Vuelvan a Él, y conocerán su misericordia. Aunque algunos respondían con entusiasmo a las reformas, otros lo hacían con resentimiento.
Muchos habían depositado su confianza en los dioses extranjeros, convencidos de que sus rituales les traían prosperidad. La resistencia no solo era espiritual, sino también política. En varias ocasiones, las caravanas de Josías y Sofonías fueron interceptadas por grupos de opositores, quienes intentaban intimidarlos. Pero el rey, decidido a cumplir su misión, nunca retrocedía. Uno de los momentos más significativos ocurrió en la ciudad de Betel, donde se encontraba un antiguo altar dedicado a Baal. Josías ordenó destruirlo y purificar el lugar, pero al hacerlo, descubrieron restos de sacrificios humanos enterrados en el suelo. El descubrimiento provocó un silencio sombrío entre los presentes. Josías, con lágrimas en los ojos, dijo: «Esto es lo que hemos permitido. Esta es la sangre que clama contra nosotros. No más». Sofonías, a su lado, sintió que las palabras del rey eran un eco de las suyas propias, y por primera vez, vio cómo el pueblo comenzaba a aceptar el mensaje. Sin embargo, el progreso era lento. Muchos aún temían las represalias de los líderes corruptos, y las antiguas prácticas seguían ocultas en rincones oscuros. Sofonías comprendió que el corazón del pueblo no cambiaría solo con decretos y palabras. Se necesitaba algo más, algo que solo el tiempo y el verdadero arrepentimiento podían traer. Una noche, mientras descansaban en una aldea, Josías se sentó junto a Sofonías junto a una hoguera. El rey, cansado pero decidido, miró al profeta y dijo: «A veces me pregunto si lograremos cambiar algo. Pero cuando veo la fe que aún brilla en los ojos de algunos, sé que debemos intentarlo». Sofonías asintió. «El camino será largo, mi señor, pero no estás solo. El Señor está contigo, y Él completará su obra. Solo debemos ser fieles». Aunque las fuerzas de la idolatría seguían siendo poderosas, el vínculo entre Josías y Sofonías se fortaleció, y con él, la esperanza de un futuro mejor para Judá. Sin embargo, ambos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche estaba en calma, pero en el espíritu de Sofonías se desataba una tormenta. El aire que llenaba su habitación parecía denso, como si un peso invisible se cerniera sobre él. Mientras intentaba conciliar el sueño, fue arrastrado una vez más a una visión, una más intensa y aterradora que cualquier otra que hubiera experimentado. Sofonías se encontró en lo alto de una colina que dominaba Jerusalén. La ciudad, siempre vibrante con vida, estaba envuelta en una penumbra opresiva. Oscuras nubes cubrían el cielo, y un fuego extraño y voraz consumía los bordes de los muros. En las calles, el caos reinaba. Los habitantes corrían en todas direcciones, buscando refugio, pero no había lugar donde esconderse. Sus rostros estaban marcados por el terror, y los gritos de angustia llenaban el aire. La voz que ya reconocía como la de Dios tronó desde los cielos: «El¡día del Señor está cerca! Es un día de ira, un día de angustia y desesperación, un día de tinieblas y oscuridad. Porque han pecado contra mí, abandonado mi ley, y llenado esta tierra de sangre e injusticia». Sofonías vio como los ídolos de Baal y Moloc, que antes dominaban los altares de la ciudad, eran reducidos a cenizas por un fuego celestial. Los ricos y los poderosos, que habían acumulado sus tesoros a costa de los pobres, intentaban enterrar su oro y plata, pero el suelo mismo los rechazaba. Los líderes corruptos, aquellos que habían conspirado para mantener su control sobre el pueblo, caían uno a uno, consumidos por la misma destrucción que habían provocado.
Pero no todo era desolación. En medio del juicio, Sofonías percibió algo más. En un rincón apartado, un grupo pequeño, humilde y contrito, se postraba en oración. Estos no clamaban por riqueza ni poder. Sus palabras eran de arrepentimiento genuino. Señor, perdónanos, decían con lágrimas en los ojos. La luz que antes había sido consumida por las tinieblas comenzó a surgir desde ellos, pequeña al principio, pero creciendo hasta iluminar su entorno. La voz celestial volvió a resonar: a estos salvaré. Un remanente será purificado como el oro en el fuego. Ellos caminarán en mi justicia, y yo seré su Dios. De repente, la visión cambió. Sofonías se vio rodeado por un paisaje completamente restaurado. Jerusalén ya no estaba en ruinas, sino llena de vida y paz. Las calles resonaban con canciones de alabanza, y los campos florecían con una abundancia que el profeta nunca había visto. El pueblo, pequeño pero fiel, vivía en armonía, guiado por la presencia misma de Dios. Cuando Sofonías despertó, estaba empapado en sudor. El terror de la visión aún lo sacudía, pero también sentía un extraño consuelo. La ira de Dios era innegable, pero también lo era su misericordia. Por primera vez, comprendió plenamente que el mensaje que debía proclamar no era solo de juicio, sino también de esperanza. Al día siguiente, Sofonías comenzó a compartir su visión con aquellos que se acercaban a él. No lo hizo desde los mercados abarrotados ni frente a los palacios, sino en los rincones más humildes de la ciudad, donde los pobres y los desamparados buscaban consuelo. Con un lenguaje vívido, describía el juicio que vendría sobre Jerusalén, pero también hablaba de la promesa de salvación para aquellos que se arrepintieran y volvieran al Señor. El día del Señor será un día de juicio, pero también un día de purificación, decía a los oyentes que se reunían en pequeños grupos. Dios no destruirá para siempre. Su ira no es para aniquilar, sino para limpiar. Si camináis en humildad y justicia, seréis parte del remanente que Él salvará. Al principio, pocos le creían. La mayoría seguía aferrada a las promesas vacías de los líderes corruptos o al miedo a los sacerdotes de los ídolos. Pero poco a poco, su mensaje comenzó a resonar entre los corazones más humildes. Los campesinos, los artesanos y los marginados encontraron en sus palabras un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Entre sus nuevos seguidores estaba una joven llamada Tamar, una tejedora que había perdido a su familia a manos de los opresores. Tus palabras son como agua fresca para mi alma, Sofonías, le dijo un día. Si Dios puede salvar a alguien como yo, entonces hay esperanza para todos. Tamar y otros como ella se convirtieron en los primeros en adoptar el mensaje del profeta, llevándolo a sus comunidades y compartiéndolo con quienes aún dudaban. Pero el crecimiento de seguidores también atrajo la atención de los enemigos de Sofonías. Joadán y sus aliados comenzaron a verlo como una amenaza real, y las tensiones aumentaron. A pesar del peligro, el profeta no se detuvo. Sabía que la visión que había recibido era más grande que sus temores. En cada encuentro, Sofonías repetía con fervor: el juicio está cerca, pero el Señor es misericordioso. Arrepentíos y buscad su rostro, y Él os salvará. Su voz, antes temblorosa y llena de dudas, ahora era firme y resonante, como el trueno que había escuchado en sus visiones. Mientras las llamas de la oposición crecían, también lo hacía la llama de la esperanza entre los humildes. El mensaje de Sofonías comenzaba a cambiar los corazones,
y aunque el camino era incierto, el profeta sabía que estaba cumpliendo su propósito. El día del Señor era inevitable, pero también lo era la promesa de un nuevo comienzo para aquellos que escucharan y creyeran. La tensión en Jerusalén era palpable. Mientras las palabras de Sofonías comenzaban a resonar en los corazones de los más humildes, los líderes corruptos y los falsos profetas sentían como su poder e influencia se tambaleaban. Los rumores de conspiraciones se esparcían como el humo de un altar maldito, y en el centro de todo se encontraba Sofonías, cuya creciente influencia había provocado un sismo en los cimientos del sistema corrupto que controlaba la ciudad. Joadán, el principal antagonista entre los líderes corruptos, reunió a sus aliados en un salón oscuro y apartado del palacio. «Este profeta debe ser detenido», dijo con una voz cargada de veneno. «Sus palabras están infectando al pueblo con ideas peligrosas. Si no actuamos ahora, pronto no quedará nadie que adore a nuestros dioses ni respete nuestra autoridad». Entre los asistentes había sacerdotes vendidos al sistema, comerciantes que se enriquecían con los sacrificios idolátricos, y hasta algunos funcionarios cercanos al rey Josías. Uno de ellos, Natanías, había sido un consejero de confianza del joven monarca, pero su ambición lo había corrompido. «El rey está ciego por el fervor de este profeta», dijo Natanías, inclinándose hacia Joadán. «Si logramos desacreditar a Sofonías, podremos devolver las cosas a su lugar». Mientras tanto, Sofonías, ajeno a los detalles de las conspiraciones en su contra, continuaba su labor. Cada día se reunía con grupos de campesinos, artesanos y marginados, compartiendo el mensaje de arrepentimiento y esperanza. Entre ellos estaban Tamar, la tejedora que se había convertido en una de sus más fieles seguidoras, y Eliab, un joven alfarero que había perdido todo a manos de los opresores. Ambos se convirtieron en pilares de su pequeño movimiento, llevando su mensaje a los rincones más oscuros de la ciudad. Sin embargo, la persecución no tardó en llegar. Una tarde, mientras Sofonías hablaba en una plaza abarrotada, un grupo de hombres enviados por Joadán irrumpió, gritando acusaciones falsas. «Este hombre es un blasfemo que desprecia nuestras tradiciones. Es un agitador que busca destruir la paz de Jerusalén», gritaron mientras lo empujaban al suelo. Aunque algunos de los presentes intentaron defender al profeta, la mayoría se dispersó por miedo a represalias. Sofonías fue arrastrado por las calles hasta la cárcel, donde lo encerraron en una celda oscura y húmeda. Allí, mientras las sombras lo envolvían, se enfrentó a su propio temor y desesperación. «Señor», oró en voz baja, «si esta es la carga que debo llevar por tu causa, dame fuerzas para soportarla. No permitas que mi fe flaquee». En esos días de encarcelamiento, Sofonías encontró consuelo en la oración y en las visitas clandestinas de sus seguidores. Tamar y Eliab, arriesgando sus vidas, le llevaban alimento y noticias. «No estás solo, maestro», le dijo Tamar una noche. «El pueblo empieza a creer en tu mensaje. Muchos están orando por ti y por el día en que la justicia prevalezca». Mientras tanto, en el palacio, Josías comenzaba a sospechar que algo oscuro estaba ocurriendo. Había notado la ausencia de Sofonías y había oído rumores de su arresto. Convocó a Natanías, su consejero, para exigir respuestas, pero el hombre, con una sonrisa calculada, intentó desviar la atención del rey. «Mi señor, Sofonías ha estado sembrando discordia entre el pueblo. Algunos lo ven como una amenaza para la estabilidad de tu reinado». Josías, aunque joven,
Era perspicaz. Sabía que Natanías no hablaba con franqueza. Él no es una amenaza para mí, respondió el rey con firmeza. Es una amenaza para aquellos que se benefician de la corrupción y la idolatría. Encuentra a Sofonías y tráelo ante mí. La orden del rey llegó justo a tiempo. Antes de que los aliados de Joadán pudieran ejecutar sus planes para deshacerse de Sofonías, los guardias reales lo sacaron de la prisión y lo llevaron al palacio. Exhausto, con las marcas de la cárcel aún visibles en su rostro, el profeta se inclinó ante Josías. Sofonías, dijo el rey, su voz cargada de preocupación, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién te ha hecho esto? El profeta, con una calma que sólo podía provenir de una fe profunda, respondió, los hombres que se oponen a la verdad siempre buscarán silenciarla. Pero no temas, mi señor. El Señor está contigo, y su justicia prevalecerá. La ira de Josías fue inmediata. Quien haya conspirado contra este hombre, conspira contra mi reinado y contra el Señor. Buscaré a los responsables y los haré rendir cuentas. Natanías, que había permanecido en silencio al fondo de la sala, dio un paso atrás, sabiendo que su tiempo como consejero estaba contado. A pesar de las pruebas, el encarcelamiento de Sofonías solo fortaleció su posición entre los más humildes. Su valentía frente a la persecución inspiró a muchos, y su mensaje comenzó a expandirse como un fuego que ni siquiera sus enemigos podían apagar. Tamar, Eliab y otros seguidores continuaron llevando sus palabras a cada rincón de Jerusalén, mientras el profeta, ahora bajo la protección de Josías, se preparaba para la próxima etapa de su misión. La fe de Sofonías no había sido quebrantada. Si acaso, las pruebas lo habían fortalecido, y sabía que el camino que tenía por delante sería aún más difícil. Pero con cada paso que daba, sentía la certeza de que no caminaba solo. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si el cielo mismo se preparara para presenciar algo trascendental. Sofonías, después de semanas de proclamación y persecución, se encontraba en una pequeña habitación del palacio, en oración. Su corazón, aunque fortalecido por el apoyo del rey Josías y los humildes seguidores que había ganado, estaba inquieto. Había cumplido con su deber de advertir a Jerusalén, pero una sensación de incompletitud lo embargaba. Fue entonces cuando, en un profundo trance espiritual, una nueva visión lo envolvió. Esta vez, no estaba en Jerusalén. Frente a él se desplegaba un vasto mapa del mundo conocido, y cada región parecía respirar, pulsar con vida, como si las tierras mismas tuvieran un espíritu que reflejaba las acciones de sus habitantes. Desde el oeste hasta el este, desde los mares hasta los desiertos, el juicio de Dios se extendía como una tormenta imparable. La voz del Señor resonó, firme y majestuosa. He visto el orgullo y la opresión de las naciones, y sus actos no quedarán sin castigo. Sofonías, proclama mi juicio, no solo sobre Judá, sino sobre todo aquel que ha levantado su mano contra mi pueblo y ha desafiado mi justicia. Sofonías primero contempló Filistea, la tierra de los antiguos enemigos de Israel. Sus ciudades fortificadas, como Gaza y Ascalón, estaban rodeadas de un brillo oscuro, como si el mal se hubiera incrustado en sus piedras. La voz continuó, Gaza será abandonada, Ascalón quedará desolada, y los filisteos serán barridos como la arena en una tormenta. Porque han sido un azote para mi pueblo, y su arrogancia los ha condenado. Sofonías vio las ciudades derrumbarse, sus habitantes dispersarse como el polvo, y la costa, antaño rica, convertirse en un desierto.
Después, sus ojos se dirigieron al este, hacia Moab y Amón. Estas tierras, que habían despreciado a Judá y se habían burlado de su caída, también serían juzgadas. Por su orgullo y sus insultos, Moab será como Sodoma, y Amón como Gomorra. Sus campos fértiles serán un lugar de ortigas, y su arrogancia será su ruina. En su visión, Sofonías vio cómo los campos dorados de trigo se marchitaban, y las ciudades que alguna vez habían prosperado quedaban reducidas a ruinas. Desde el sur, Etiopía, poderosa y distante, tampoco escaparía al juicio. Sus ejércitos, que marchan con fuerza y confianza, serán consumidos. Porque ninguna nación está fuera de mi alcance, y yo juzgaré a todos los que se enorgullecen de su poder. La vasta y rica tierra de Etiopía se oscureció ante los ojos de Sofonías, como si el tiempo mismo hubiera devorado su grandeza. Finalmente, Sofonías contempló a Siria, el imperio temido que había dominado la región durante generaciones. Nínive, su capital, resplandecía con riquezas y esplendor, pero debajo de esa fachada se escondía la corrupción y la brutalidad. Nínive, que dijo en su corazón, «Yo soy, y no hay otro como yo», será convertida en desolación. Sus palacios serán guaridas de bestias, y sus calles quedarán en silencio. Porque he visto su crueldad, y su hora ha llegado. La visión mostró cómo los muros de Nínive se derrumbaban, sus ríos se desbordaban, y la ciudad que alguna vez fue el centro del mundo quedaba vacía. Sofonías despertó de su visión con el corazón acelerado. Hasta ese momento, había creído que el juicio de Dios estaba centrado en Jerusalén y en el pueblo de Judá. Pero ahora entendía que la justicia divina no conocía fronteras. La misma medida que sería aplicada a su propia ciudad se extendería a las naciones vecinas, y nadie, ni siquiera los imperios más poderosos, podía escapar de la mano de Dios. Con este nuevo entendimiento, Sofonías comenzó a proclamar el mensaje no solo en Jerusalén, sino en los territorios más lejanos. Las caravanas que pasaban por la ciudad llevaban sus palabras a otros reinos, y los rumores del profeta que anunciaba el juicio global comenzaron a extenderse. A pesar de las visiones de destrucción para las naciones, el corazón de Sofonías seguía volviendo a Jerusalén. Sabía que su pueblo aún estaba en peligro. Aunque algunos habían comenzado a arrepentirse, la mayoría permanecía atrapada en sus caminos corruptos. En sus discursos, a menudo contrastaba la justicia de Dios con la injusticia humana. Si las naciones serán juzgadas por su orgullo y crueldad, ¿creéis que Jerusalén será perdonada por su idolatría y opresión? El Señor es justo, y su juicio es universal. Pero también es misericordioso, y aquellos que se arrepientan encontrarán refugio en Él. Sus palabras comenzaron a resonar más allá de los pobres y marginados. Algunos miembros de la nobleza, e incluso varios sacerdotes, empezaron a considerar el mensaje de Sofonías con seriedad. Sin embargo, esto también intensificó la oposición de los líderes corruptos, que veían cómo su control sobre el pueblo se debilitaba. Sofonías ahora caminaba con una carga más grande, pero también con una visión más clara. Sabía que su misión no era solo advertir a Jerusalén, sino ser un portavoz del juicio y la esperanza de Dios para todo el mundo. Los pobres y marginados lo seguían con fervor, mientras que el rey Josías continuaba apoyándolo, viendo en él no solo a un profeta, sino a un hombre cuya fe podía inspirar a toda la nación. A medida que las tensiones crecían, Sofonías sabía que el tiempo se acortaba. Jerusalén estaba en la encrucijada,
y el destino del remanente fiel dependía de la capacidad del pueblo para escuchar y cambiar. Aunque la destrucción parecía inevitable, el profeta también veía la promesa de un futuro redimido para aquellos que pusieran su confianza en el Señor. El viento soplaba frío en las calles de Jerusalén, llevando consigo un aire de expectación. Los días de juicio y advertencia habían oscurecido el ánimo del pueblo, pero Sofonías, con un semblante sereno, sabía que su mensaje no estaba completo. Su espíritu, fortalecido por las visiones y el apoyo creciente de los humildes, ahora ardía con una claridad nueva. El juicio de Dios no era solo castigo, sino una oportunidad de renovación, un fuego que purificaría lo corrupto y daría paso a algo nuevo y santo. Una tarde, en medio de una multitud reunida en una de las plazas menos transitadas de la ciudad, Sofonías se levantó para hablar. Su voz, fuerte pero cargada de compasión, resonó entre las piedras desgastadas. El fuego del Señor vendrá, y consumirá la idolatría, la injusticia y el orgullo. Pero no temáis, porque este fuego no es solo para destruir. Como el oro es refinado en el crisol, así seremos purificados, y de las cenizas surgirá un pueblo santo. Los oyentes, acostumbrados a las advertencias severas del profeta, lo miraron con sorpresa. Algunos, como Tamar y Eliab, sintieron como la esperanza comenzaba a germinar en sus corazones. Otros, endurecidos por el miedo o la duda, permanecieron en silencio. Pero Sofonías continuó, su voz llena de convicción. Las pruebas que enfrentaremos no son el final, sino el principio. El Señor no se deleita en destruir, sino en transformar. Su ira es como un fuego que limpia, que quema lo que está corrupto para revelar lo que es puro. Aquellos que se arrepientan, aquellos que busquen su rostro con humildad, serán parte del remanente fiel que heredará su promesa. En su mente, Sofonías veía las visiones que Dios le había mostrado, un pueblo pequeño pero devoto, caminando en justicia y amor, adorando al Señor con corazones sinceros. Recordaba las palabras de la visión: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pequeño, que confiará en el nombre del Señor. No cometerán iniquidad, ni dirán mentiras, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. El mensaje de esperanza era tan poderoso como el de juicio, y Sofonías lo sabía. Su corazón, que alguna vez había estado cargado de dudas y temores, ahora estaba lleno de paz. El llamado profético lo había transformado, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que su fe crecía más profunda. En las semanas que siguieron, Sofonías se enfocó en enseñar a sus seguidores sobre el concepto del remanente fiel. Tamar, siempre atenta a sus palabras, le preguntó un día mientras compartían una comida sencilla: ¿quiénes serán ese remanente, maestro? ¿Cómo podemos estar seguros de ser contados entre ellos? Sofonías la miró con ternura y respondió: no será por linaje, riqueza o poder que el Señor elija a su pueblo. Será por corazones contritos, por aquellos que buscan justicia y caminan con humildad. El remanente no será grande en número, pero será grande en fe. Será un pueblo que refleje la gloria de Dios en todo lo que haga. Eliab, el joven alfarero, añadió con entusiasmo: si el Señor puede transformar este mundo corrupto, entonces también puede cambiar nuestros corazones. Yo quiero ser parte de ese pueblo, aunque todo lo demás se derrumbe. El mensaje de Sofonías no pasó desapercibido para sus enemigos. Joadán y sus aliados, aunque disminuidos por el creciente apoyo al profeta, seguían conspirando en las sombras. En una reunión secreta,
uno de los falsos profetas expresó su preocupación. Si este hombre logra convencer al pueblo de que el juicio es para su bien, perderemos todo nuestro poder. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero Sofonías, fortalecido por su fe y el apoyo del rey Josías, continuó proclamando la verdad. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que el Señor estaba con él. Cada vez que enfrentaba oposición, recordaba las palabras que habían sido grabadas en su corazón. El Señor está en medio de ti, poderoso para salvar. Él se deleitará en ti con gozo, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Poco a poco, el mensaje del fuego purificador comenzó a echar raíces. Los humildes y marginados que lo seguían ya no solo temían el juicio, sino que anhelaban la transformación. Tamar, Eliab y otros líderes de este pequeño movimiento comenzaron a enseñar a sus vecinos sobre la justicia, la humildad y el amor al prójimo. Las prácticas corruptas y las idolatrías comenzaron a disminuir en algunas partes de la ciudad, y una chispa de esperanza se encendió entre las sombras. Una noche, mientras Sofonías contemplaba la ciudad desde una colina cercana, Tamar se le acercó. «Maestro», dijo, con un brillo de determinación en sus ojos, «creo que el fuego ya ha comenzado a purificarnos, no con destrucción, sino con un deseo profundo de ser mejores. ¿Crees que Jerusalén aún puede ser salvada?» Sofonías, mirando hacia los templos y casas que se extendían frente a él, respondió, «Jerusalén será probada, Tamar. Pero no olvides que nuestro Dios no abandona a los suyos. Lo que Él comienza, lo llevará a cabo. El remanente será el inicio de algo nuevo, no solo para esta ciudad, sino para todas las naciones». En medio de las sombras que aún cubrían Jerusalén, un nuevo día comenzaba a vislumbrarse, no por la luz del sol, sino por la esperanza que empezaba a brotar en los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje de Sofonías. El profeta, cuya voz alguna vez tembló con dudas, ahora hablaba con la firmeza de alguien que había visto más allá de las ruinas y la destrucción, hacia un futuro lleno de restauración y promesas cumplidas. Una noche, mientras Sofonías meditaba en silencio, una visión lo transportó a un tiempo que todavía no había llegado, un tiempo donde el juicio ya había pasado y un pueblo renovado vivía en paz. En su visión, vio a los humildes y los justos, un pequeño remanente, reunidos en una Jerusalén restaurada. Sus rostros no mostraban temor ni angustia, sino alegría y gratitud. Se alzaban cánticos que llenaban el aire, y el profeta escuchó las palabras de un himno que brotaba espontáneamente de los labios del pueblo. Asterisco, asterisco, canta, oh hija de Sión. Grita de júbilo, oh Israel. Regocíjate y exulta con todo tu corazón. Oh Jerusalén redimida. El Señor ha apartado tus juicios. Ha alejado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión. No desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Él se deleitará en ti con gozo. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos. Las palabras del himno quedaron grabadas en el corazón de Sofonías, y al despertar, supo que debía compartir esta visión con su pueblo. Al día siguiente, se dirigió a sus seguidores en un pequeño claro fuera de la ciudad. Había rostros jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos unidos por el deseo de encontrar esperanza en medio de la tormenta. Sofonías se puso en pie,
con una voz llena de emoción, compartió las palabras del himno. Mientras hablaba, el tono de alabanza y esperanza se propagaba entre los presentes. Algunos comenzaron a llorar, otros levantaron las manos al cielo, y muchos comenzaron a repetir las palabras, como si fueran un bálsamo para sus almas cansadas. Este es el canto del remanente, proclamó Sofonías. Es el eco de la redención que el Señor ha prometido. Aunque el juicio sea inevitable, la restauración es segura para aquellos que se humillen y busquen su rostro. Él no solo juzgará a las naciones, también las sanará y las reunirá bajo su paz. El mensaje de Sofonías comenzó a unir a sus seguidores de una manera que ni siquiera él había anticipado. Tamar, Eliab y otros líderes emergentes tomaron el himno como una declaración de fe y lo enseñaron a sus comunidades. Lo cantaban en secreto, en las casas de los pobres, en las colinas lejos del alcance de los líderes corruptos, y en cada rincón donde las palabras de esperanza eran necesarias. El himno no solo inspiraba a los humildes, también era un desafío silencioso para los líderes arrogantes que aún se aferraban al poder. Joadán, al escuchar los rumores de este canto del remanente, sintió como su control sobre el pueblo se debilitaba. ¿Quién les ha dado este valor?, preguntó con rabia a sus aliados. Si no detenemos a Sofonías ahora, no habrá forma de recuperar nuestra influencia. Pero el fuego de la fe ya había prendido los corazones del pueblo, y ni las amenazas ni las conspiraciones podían apagarlo. Mientras el remanente se fortalecía en humildad y unidad, los líderes corruptos se hundían más en su arrogancia y desesperación. En una ocasión, Sofonías observó desde lejos cómo Joadán y sus seguidores se reunían en un altar clandestino, ofreciendo sacrificios a los dioses extranjeros y proclamando su poder sobre la ciudad. El profeta, con una mezcla de tristeza y resolución, murmuró para sí mismo: su orgullo será su caída. Han rechazado la gracia que aún les es ofrecida. El contraste no podía ser más claro. Mientras los humildes buscaban la purificación y la justicia, los poderosos se aferraban a sus riquezas y su falsa seguridad. Sofonías sabía que el juicio no tardaría en llegar, pero también sabía que la restauración sería la recompensa para aquellos que perseveraran en la fe. Con el tiempo, el canto del remanente comenzó a resonar más allá de Jerusalén. Los viajeros que pasaban por la ciudad llevaban las palabras a otras regiones, y el mensaje de Sofonías empezó a llegar a lugares que él nunca había imaginado. Aunque el profeta seguía enfrentando oposición, encontraba consuelo en la creciente fe de los humildes y en la promesa que Dios había depositado en su corazón. Una noche, mientras Tamar y Eliab se sentaban con Sofonías junto a una hoguera, Tamar le preguntó: ¿crees que veremos ese día, maestro? El día en que este canto se convierta en realidad. Sofonías, mirando las estrellas que brillaban sobre ellos, respondió con una sonrisa tranquila: no sé cuándo llegará ese día, pero sé que llegará. Y aunque no lo veamos con nuestros propios ojos, nuestro trabajo ahora es preparar el camino, para que los que vengan después puedan caminar en la luz de esa promesa. Con el canto del remanente en sus labios y la esperanza en sus corazones, Sofonías y sus seguidores continuaron su misión, sabiendo que el juicio no era el final, sino el preludio de una restauración que transformaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. El aire de Jerusalén estaba cargado de una expectación silenciosa. Sofonías, después de compartir el canto del remanente y anunciar el fuego purificador, recibió una nueva revelación, una visión que expandía aún más los horizontes de su misión. Esta vez, no solo veía la restauración de Judá, sino algo más grande,
la conversión y reconciliación de las naciones gentiles con el Dios único. La visión lo llevó a un valle vasto y fértil, donde personas de todas las lenguas y culturas se reunían. No había muros que los dividieran ni altares a dioses falsos. Todos caminaban juntos, guiados por una misma fe y un propósito común. Sofonías escuchó la voz del Señor que decía: «Desde más allá de los ríos de Etiopía traeré a mis adoradores, mi pueblo disperso, y todas las naciones invocarán mi nombre. Me servirán con un corazón puro». Al despertar, Sofonías comprendió que su llamado no era solo para Judá, sino para todas las naciones. Esa mañana, mientras se dirigía a sus seguidores reunidos fuera de la ciudad, sus palabras estaban cargadas de una esperanza renovada. El Señor no es solo el Dios de Judá, sino el Dios de todas las naciones, comenzó, mientras los presentes lo escuchaban con atención. Aquellos que hoy caminan en tinieblas, aquellos que han adorado ídolos y buscado su propia gloria, también serán llamados a su luz. Las naciones se reunirán, no para alzarse unas contra otras, sino para servir juntas al único Dios verdadero. La proclamación provocó una mezcla de reacciones. Tamar y Eliab, siempre fieles al mensaje de Sofonías, mostraron rostros iluminados por la esperanza. Pero otros, especialmente aquellos más apegados a las tradiciones exclusivas de Judá, comenzaron a murmurar. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó uno de los ancianos que había comenzado a seguir a Sofonías. «Las naciones han oprimido a nuestro pueblo, nos han llevado al exilio y han profanado el nombre del Señor. ¿Cómo pueden ser incluidas en su promesa?». Sofonías respondió con paciencia, pero con firmeza: «El Señor es justo y misericordioso. Así como nos purificará a nosotros, también purificará a las naciones. Ellos no vendrán en su orgullo, sino en humildad, como hermanos que buscan la misma gracia. Y cuando esto ocurra, la tierra será llena de su gloria». El mensaje de Sofonías comenzó a extenderse más allá de su círculo cercano, pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Los judíos más conservadores, especialmente aquellos que aún confiaban en los antiguos pactos como señal exclusiva de la elección divina, veían en las palabras del profeta una amenaza a su identidad y privilegio. Incluso algunos sacerdotes que habían empezado a escuchar sus mensajes comenzaron a dudar. Joadán, siempre buscando una oportunidad para desacreditar a Sofonías, aprovechó la controversia. En una reunión secreta con sus aliados, dijo: «Este hombre no solo desafía nuestras tradiciones, sino que ahora pretende abrir las puertas de nuestras promesas a los extranjeros. Si no lo detenemos, su mensaje destruirá lo que nos hace únicos como pueblo». La oposición creció, y Sofonías comenzó a enfrentar acusaciones más abiertas. En una ocasión, mientras hablaba en el mercado sobre la conversión de las naciones, un grupo de hombres lo interrumpió, gritando: «Traidor, has olvidado el pacto de nuestros padres. Estas palabras no vienen de Dios». Pero Sofonías, lleno de la convicción que sus visiones le habían dado, respondió con calma: «No he olvidado el pacto. Más bien, he visto su cumplimiento. Porque el Señor no hizo su pacto para que quedara encerrado en una nación, sino para que todas las naciones lo conocieran y lo sirvieran. La promesa a Abraham fue esta: en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Mientras los conflictos aumentaban, el pequeño remanente que seguía a Sofonías comenzó a asumir el mensaje universal como propio. Tamar, quien había demostrado una fe inquebrantable,
organizó reuniones en las que se discutía cómo compartir este mensaje con las caravanas y comerciantes extranjeros que pasaban por Jerusalén. Eliab, siempre pragmático, comenzó a hablar con los viajeros que llegaban desde Moab, Amón y más allá. En una ocasión, trajo consigo a un comerciante etíope llamado Zacarías, quien, después de escuchar las palabras de Sofonías, expresó: «Si lo que dices es verdad, entonces no importa de dónde vengo. Quiero conocer a este Dios que promete restauración incluso para nosotros». Estas pequeñas conversiones comenzaron a dar frutos, y el mensaje de reconciliación entre las naciones y Judá empezó a expandirse, aunque lentamente. Sin embargo, Sofonías sabía que el camino sería largo y lleno de resistencia, tanto de su propio pueblo como de las naciones. Una noche, mientras oraba, Sofonías recibió otra visión. Esta vez vio una gran multitud reunida en un campo abierto. Eran hombres y mujeres de todas las naciones, vestidos con ropas blancas, cantando al unísono. No había diferencias entre ellos. Todos se arrodillaban ante un trono resplandeciente, donde la gloria de Dios iluminaba todo a su alrededor. La voz del Señor resonó una vez más: «Este es mi reino, Sofonías. Aquí no hay divisiones, no hay enemigos, solo mi pueblo unido en adoración y justicia». Al despertar, Sofonías sintió una paz que no había conocido antes. Sabía que el mensaje que llevaba no era solo para su tiempo, sino para generaciones futuras. Aunque no podía ver el cumplimiento completo de la visión en su vida, su corazón estaba convencido de que el reino de Dios sería una realidad, y las naciones serían parte de esa promesa. Con renovada determinación, Sofonías comenzó a preparar a su remanente para llevar el mensaje de la conversión y reconciliación más allá de Jerusalén. Tamar, Eliab y otros líderes tomaron el himno del remanente y lo tradujeron a los idiomas de los viajeros que pasaban por la ciudad, para que pudieran llevarlo a sus tierras. Sofonías sabía que la oposición continuaría, pero también sabía que el fuego de la verdad ya se había encendido, y nada podría apagarlo. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, murmuró para sí mismo: «El Señor está reuniendo a su pueblo, y no será por linaje, sino por fe y humildad. Las naciones se convertirán, y el mundo conocerá su paz». Con estas palabras, Sofonías siguió adelante, sabiendo que su misión no era solo proclamar juicio, sino también la promesa de un futuro donde todos los pueblos se unirían bajo un solo Dios. La voz de Sofonías, que tantas veces había proclamado advertencias de juicio, ahora resonaba con un tono diferente: esperanza, claridad y una promesa cumplida. Después de años de pruebas, visiones y desafíos, el profeta contemplaba la culminación del plan divino. La restauración final de Jerusalén no era solo un sueño lejano, sino una realidad que brillaba en las promesas de Dios. Desde las ruinas de la idolatría y la injusticia, una nueva ciudad, santa y gloriosa, surgía en la visión de Sofonías. Sofonías comenzó a describir la imagen que el Señor le había revelado: una Jerusalén transformada, donde cada rincón reflejaba la presencia de Dios. «Vi una ciudad iluminada por la gloria del Señor», proclamó a sus seguidores. Sus muros ya no estaban hechos de piedra, sino de justicia. Sus puertas, antes vigiladas con miedo, estaban abiertas de par en par, recibiendo las naciones que venían a rendir adoración al único Dios verdadero. En su visión, los mercados de la ciudad, antes llenos de comerciantes corruptos, ahora estaban llenos de risas, canciones y trueques honestos. El sonido del martillo y el cincel no era para construir ídolos,
sino para esculpir ornamentos que adornaban la casa de Dios. Los campos circundantes, una vez desolados, estaban llenos de trigo y viñas, y la tierra producía con abundancia. Los niños jugaban en las calles sin temor, y las generaciones mayores se sentaban en la paz de la sombra de los árboles, recordando los días oscuros como un eco distante. Sofonías se detuvo un momento antes de continuar, como si las palabras que iba a pronunciar fueran demasiado sagradas para apresurarse. En medio de la ciudad, dijo con reverencia, vi un templo, pero no como el que conocemos. Este no estaba hecho por manos humanas, porque el Señor mismo habitaba allí. Su gloria llenaba cada rincón, y no había necesidad de solo luna, porque su presencia era la luz. En la visión, el pueblo, tanto los hijos de Judá como las naciones que se habían unido al remanente fiel, se reunían en ese lugar. No había barreras ni divisiones, todos cantaban con una sola voz. Grande es el Señor, y digna de alabanza es su misericordia. Nos ha traído de las sombras, nos ha purificado con su fuego, y ahora habitamos en su paz eterna. El profeta vio cómo Dios mismo caminaba entre su pueblo, hablando con ellos, consolándolos y recordándoles su fidelidad. Yo soy vuestro Dios, decía el Señor, y vosotros sois mi pueblo. Nunca más os abandonaré, y nunca más experimentaréis el mal. Mientras compartía esta visión con sus seguidores, Sofonías dirigió sus palabras a los más jóvenes entre ellos. Vosotros sois el puente hacia ese futuro glorioso, dijo. El Señor ha mostrado su fidelidad generación tras generación, y así lo hará con vosotros y con los que vendrán después. Caminad en humildad y justicia, y esta visión será vuestra herencia. Tamar, siempre inspirada por las palabras del profeta, preguntó, ¿y qué debemos hacer ahora, maestro, mientras esperamos esa restauración? Sofonías respondió con una sonrisa serena, vivid como ciudadanos de esa Jerusalén restaurada, aunque aún no la veáis. Practicad la justicia, amad la misericordia, y caminad humildemente con vuestro Dios. Cada acto de bondad y cada oración sincera son piedras en la construcción de esa ciudad santa. En los días que siguieron, Sofonías reflexionó sobre su misión. Recordó las primeras visiones que lo habían llenado de miedo, las luchas internas para aceptar su llamado, y los años de proclamación en medio de la oposición. Ahora, al mirar a su remanente, un pueblo pequeño pero lleno de fe, veía el fruto de su obediencia. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde una colina cercana, Tamar y Eliab lo encontraron en silencio. ¿En qué piensas, maestro?, preguntó Eliab. En la fidelidad de Dios, respondió Sofonías, con la mirada perdida en el cielo. Cuando me llamó, no entendía el propósito. Pensé que mi misión era solo advertir y corregir. Pero ahora veo que todo esto ha sido parte de un plan más grande. Su promesa no ha fallado, ni fallará. Hemos visto el juicio, pero también hemos visto la esperanza. Y algún día, veremos la restauración completa. El canto del remanente, que había comenzado como un susurro entre los humildes, ahora resonaba como un himno que se extendía más allá de Jerusalén. La visión de Sofonías inspiró no solo a su pueblo, sino también a las naciones que empezaban a escuchar sobre la justicia y la misericordia del Dios de Israel. En los últimos días de su misión, Sofonías reunió a sus seguidores una vez más. Les habló con la confianza de alguien que había visto lo que aún no existía, pero que estaba seguro de que se cumpliría.
El Señor ha prometido restaurar todas las cosas, dijo. Y lo hará. No por nuestra fuerza ni por nuestra sabiduría, sino por su amor eterno. Mantened vuestra fe, porque la Jerusalén que he visto no es solo un lugar, sino una realidad que transformará al mundo. Mientras el grupo se dispersaba, Tamar y Eliab permanecieron cerca de Sofonías. ¿Qué harás ahora, maestro?, preguntó Tamar. Esperaré y seguiré proclamando la verdad, respondió. Mi trabajo no termina hasta que el Señor diga que es suficiente. Pero sé esto, la restauración final no depende de mí, sino de Él. Y Él siempre cumple sus promesas. Con esas palabras, Sofonías continuó su misión, sabiendo que, aunque su tiempo era finito, la obra de Dios era eterna. La Jerusalén restaurada estaba cerca, no solo como un lugar físico, sino como un reino eterno donde justicia, paz y amor prevalecerían para siempre. El sol caía suavemente sobre Jerusalén, bañando la ciudad en tonos dorados. Desde una colina cercana, Sofonías observaba cómo la vida continuaba. Las reformas del rey Josías habían comenzado a dar fruto, los altares a dioses extranjeros eran ahora ruinas, y la gente acudía al templo del Señor con un renovado sentido de propósito. Aunque no todo estaba aún restaurado, el profeta sabía que su labor no había sido en vano. Con el peso de los años sobre sus hombros, Sofonías reflexionaba sobre el camino recorrido. Su vida, marcada por visiones y proclamaciones, había estado llena de pruebas, pero también de profundas revelaciones. Se sentó bajo un árbol, rodeado de algunos de sus seguidores más cercanos, Tamar, Eliab, y otros que habían caminado a su lado en los momentos más oscuros. Les habló con una voz tranquila, pero cargada de significado. Cuando el Señor me llamó, era joven y temeroso, comenzó Sofonías. Pensé que no estaba preparado, que mi voz sería ahogada por la oposición. Pero aprendí que no se trata de nuestra fuerza, sino de su poder. Él toma lo débil y lo utiliza para cumplir su propósito. Miró a Tamar, cuya fe inquebrantable había sido una fuente constante de inspiración, y a Eliab, cuyo pragmatismo había mantenido unido al grupo en los momentos difíciles. Vosotros sois el fruto de esa obra. Habéis creído, habéis llevado el mensaje y lo habéis compartido. Y ahora sé que, aunque mi tiempo en esta tierra sea breve, lo que hemos comenzado continuará. Tamar, con lágrimas en los ojos, le respondió: Maestro, si no fuera por tus palabras, muchos de nosotros habríamos perdido la esperanza. Tu fidelidad nos mostró el camino. Sofonías recordó cómo su mensaje había llegado al rey Josías, inspirándolo a liderar las reformas que ahora daban esperanza al pueblo. Josías escuchó porque su corazón buscaba al Señor, dijo. Y aunque enfrentó resistencia, fue fiel. Las palabras que el Señor me dio encontraron en él un terreno fértil. Si Judá tiene ahora una oportunidad de redención, es porque Dios levantó a un rey dispuesto a escuchar. La influencia de Sofonías no solo se reflejaba en las acciones del rey, sino también en la transformación de los humildes. Su mensaje había llegado a los oprimidos, a los marginados, y había encendido en ellos un fuego de esperanza. Aunque los líderes corruptos seguían conspirando, su poder se debilitaba con cada acto de fe del remanente. Con la mirada perdida en el horizonte, Sofonías habló de la universalidad de su misión. Lo que hemos proclamado no es solo para Judá, dijo. Es para todas las naciones. He visto cómo el Señor reunirá a su pueblo de los 4 rincones de la tierra. Y aunque no lo veamos en nuestra vida,
Llegará el día en que su reino será establecido, y todos, sin importar su origen, adorarán juntos. Eliab, siempre práctico, preguntó: ¿cómo podemos asegurarnos de que este mensaje perdure, maestro? Sofonías respondió con calma: vividlo. No serán las palabras grabadas en piedra las que transformen al mundo, sino los corazones que reflejen la justicia, la humildad y el amor del Señor. Enseñad esto a vuestros hijos, y ellos lo enseñarán a los suyos. Así, la verdad nunca será olvidada. Al caer la tarde, Sofonías pidió a sus seguidores que se unieran a él en una última oración, un himno que sintetizaba todo lo que había proclamado. Asterisco, asterisco, oh Señor, eterno y justo, tú que juzgas con verdad y restauras con amor. Te alabamos por tu fidelidad. Purifícanos como el oro en el crisol. Líbranos de nuestras iniquidades. Y haznos un pueblo santo. Que las naciones conozcan tu nombre. Que los humildes se regocijen en tu justicia. Y que los corazones rebeldes vuelvan a ti. Habita en medio de nosotros. Como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Sofonías sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, su corazón estaba en paz. Había cumplido su misión, y el Señor había prometido que su obra continuaría. En los años venideros, las palabras del profeta serían recordadas no solo por sus advertencias, sino también por la esperanza que ofrecían. El fuego purificador del juicio se convertiría en el fuego de la redención, y el canto del remanente resonaría en generaciones futuras. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Tamar y Eliab miraron al maestro, sabiendo que las palabras que había sembrado en sus corazones darían fruto mucho después de que él partiera. Jerusalén, aún en construcción espiritual, sería algún día la ciudad santa que Sofonías había visto en sus visiones. Y su legado, más que un mensaje, sería un llamado eterno a la confianza en Dios. Como la historia de Sofonías nos enseña, siempre hay esperanza incluso en medio de los desafíos más oscuros. Su vida y misión nos inspiran a buscar la justicia, la humildad y la paz en todo lo que hacemos. Al reflexionar sobre su legado, recordemos que el cambio comienza en nuestros corazones y se extiende a todos los que nos rodean. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal para disfrutar de más contenidos como este. No olvides dejar tus comentarios con tus reflexiones o ideas. Nos encantaría leerte. Y, por supuesto, si crees que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, compártela con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir mensajes de esperanza y fe. Nos vemos en el próximo vídeo.